La Voz de América presenta. En vilo, proceso judicial sobre el registro autorizado a la residencia del expresidente Donald Trump. El juez del caso aplazó la decisión. En nuestra serie especial Riesgo y Recompensa, los peligros que corren periodistas que investigan el crimen organizado en México. Y por la ola de violencia que han desatado organizaciones criminales en Tijuana, autoridades refuerzan presencia militar. Y la controvertida respuesta del estado de Arizona a la derogatoria del programa conocido como Quédate en México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. En vilo continúa el caso por el registro autorizado del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Aunque hoy se esperaba una decisión sobre si se publicaba o no la declaración juramentada que emitió el secretario de Justicia para realizar el procedimiento judicial, el funcionario pospuso la decisión. Celia Mendoza estuvo en la audiencia en West Palm Beach. Celia, ¿qué fue lo que dijo el juez? El juez Bruce Reinhart ha sido claro que es importante para que el público tenga un entendimiento más claro de por qué se llevó a cabo esta orden, que se pueda dar más informaciones. Por eso dijo que estaba inclinado a tratar de revelar algunos detalles, y esto ha llevado a que le pida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a que le traiga la próxima semana, el jueves al mediodía, el 25 de agosto, un documento, una posibilidad de documento que podría ser revelado con algunas redacciones, y esto es importante porque esto significa que se está considerando la posibilidad de revelar detalles de esta orden de juramento. La posición del Departamento de Justicia en la audiencia de hoy es que toda la documentación juramentada debe permanecer sellada. Ellos van a tener ahora una semana para tratar de negociar eso, y tal vez, con base en los comentarios del juez realizados en la audiencia de hoy, van a atemperar sus requerimientos por apartes. Sin decisión definitiva, culminó la audiencia que iba a determinar si se ordenaba o no la publicación de la declaración jurada que originó la incursión autorizada del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaba mantener sellada la documentación para garantizar la investigación en desarrollo, mientras un grupo de medios de comunicación del país reclamaba la publicación de los oficios para permitirle a la opinión pública determinar si había razones o no para la requisa. En los alrededores de la Corte, manifestantes a favor y en contra de la petición de publicación de los documentos juramentados del caso reflejaban el nivel de controversia que rodea la diligencia judicial en la Corte Federal de la Florida. Este hombre es peligroso, muy peligroso. La gente tiene que entender. Mira lo que ha hecho con nuestra sociedad. Mira alrededor y mira lo que está pasando. Yo veo a esta gente con la bandera estadounidense. Esto es Estados Unidos, no es Alemania. Deberían publicar eso. Es decir, ¿qué tienen que ocultar? Y quiero que Trump publique el video de vigilancia. ¿Sabes? Quiero ver todo al descubierto. Pero creo que están buscando algo que no pudieron encontrar. Mientras los defensores del exmandatario Trump argumentan que la declaración juramentada que dio lugar a la diligencia en la residencia de Mar-a-Lago argumentan que el proceso debe ser transparente, el Departamento de Justicia sostiene que es necesario mantener sellada la documentación para garantizar la seguridad de la investigación en desarrollo, de los testigos y de los propios agentes que desarrollaron el operativo. En lugar de decidir este jueves, el juez pidió al Departamento de Justicia especificar qué documentos del proceso o partes de los mismos considera que deben permanecer bajo la reserva del sumario. En una semana se verán nuevamente en la Corte. El juez ha considerado importante este argumento por parte de aquellos que quieren que se publique, y es que estarían dentro de este documento eventos históricos significativos. Mientras tanto, el expresidente de los Estados Unidos aseguró que le gustaría que este documento se haga público sin ningún tipo de redacción. A pesar de esto, su equipo legal no presentó ninguna petición formal, aunque su abogada estuvo en la corte escuchando esta audiencia. Yasmín. Pues Celia, seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias.
Bien, y el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de evadir impuestos como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Weisselberg admitió haber recibido más de 1.7 millones de dólares en compensaciones no declaradas, incluyendo la matrícula escolar de sus nietos y el alquiler de un apartamento en Manhattan. El acuerdo de culpabilidad requiere que Weisselberg se declare como testigo de la Fiscalía cuando la organización Trump vaya a juicio en octubre por cargos relacionados. Cambiamos de información. Riesgo y recompensa, una serie especial de La Voz de América, analiza el impacto que tiene el crimen organizado en el periodismo independiente en México. Cristina Caicedo Smith está aquí justamente porque ella estuvo detrás de esta investigación y me acompaña hoy en estudio. Cristina, estuviste en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué es lo que veremos en esta segunda entrega de tu especial? Sí, Yasmín, bueno, muchas gracias. Si recapitulamos, en el día de ayer presentamos la historia de Ángeles, una fotoperiodista en Tijuana que a través de su trabajo ha logrado mostrar un rostro violento de su ciudad. Hoy miramos más allá, sobre todo en el impacto que ha tenido la labor de periodistas en lograr cambios. Y paso por ese puente y siento que está la imagen ahí. Para mí fue algo diferente a tomar un ejecutado. El asesinato en 2009 del ex titular de licencias de vehículos del estado de Baja California, Rogelio Sánchez Jiménez, fue una de las primeras escenas que fotografió García y marcó un cambio en el modus operandi del crimen organizado en Tijuana. Pero los tijuanenses enfrentan un problema adicional: falta de confianza en las autoridades. Debido a su inacción o lentitud para armar expedientes, la policía de Tijuana ha obtenido una mala puntuación en las revisiones de seguridad nacional, aunque la alcaldesa y el jefe de policía se han comprometido a mejorar. Los periodistas han decidido empujar a las autoridades a actuar más eficientemente al detectar y notificar aumentos repentinos de delincuencia en puntos específicos de la ciudad. El periodista tiene un rol muy importante porque pues ellos andan en toda la ciudad en todo momento y hay muchas situaciones que se ocultan. Como destacado empresario en Tijuana, Genaro de la Torre se preocupó ante el aumento de la delincuencia en la ciudad que ama. Así que ayudó a establecer el Comité de Seguridad Pública Ciudadana de Tijuana, no solo un sistema de vigilancia entre vecinos, sino un foro donde los residentes pueden compartir sus preocupaciones y exigir la acción de la policía local. La labor de los reporteros ayudó al comité a identificar fallas, amplificó sus propuestas de reformas y puso a conversar a la policía con el público al que sirven. Pero ahí la importancia de trabajar de la mano con las autoridades y que empiece a sentir un cambio, empiece a sentir la diferencia de la ciudadanía y empiece a confiar y a sacar toda esta información que es importantísima para que no haya impunidad. México continúa siendo uno de los países más inseguros para ejercer periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Ahora más que nunca, periodistas en Tijuana entienden la importancia y el efecto que tiene su labor. En el final de la serie abordamos el impacto que tienen los periodistas en aquellos que buscan tener una voz. Pues Cristina, muchas gracias por este reporte y esperamos otra entrega, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Y ustedes ya saben, Riesgo y Recompensa, una serie original de La Voz de América que usted puede ver en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Y si usted tiene en este momento su celular a la mano, lo invito a que escanee este código que está viendo en pantalla para ingresar en nuestro portal web. Ahí puede encontrar este informe especial y mucha más información. Justamente por la ola de violencia que ha desatado el crimen organizado en México, cientos de uniformados llegaron a reforzar la seguridad en dos ciudades. En la ciudad de Tijuana ya son más de 6,000 los soldados que respaldan a la policía, pero como nos dice Vicente Calderón, no todos están conformes con los resultados. Por segunda ocasión en menos de una semana, cientos de refuerzos militares arribaron a Tijuana. Llegaron a apoyar a las corporaciones locales tras un repunte de violencia. Nos permitió no solo contener, sino realizar una investigación a fondo
para poder detener a los probables responsables de organizar y de planear esta serie de hechos. La gobernadora agradeció el respaldo militar, diciendo que fue crucial para dar con quienes quemaron decenas de autos en la entidad. Fueron orquestados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. En Baja California ya había más de 5,000 efectivos. Con relación al mes pasado, disminuimos un aproximado de un 15% en el aspecto delictivo, sobre todo en homicidios. Pero muchos cuestionan esos logros, pues en lo que va del año registran casi 1,200 homicidios en este municipio. Concretamente en los últimos 8 años se perdió la seguridad en Baja California de manera lamentable. Desde la capital del país, el secretario de la Defensa ha identificado a los grupos criminales que, según el gobierno, operan en esta zona. El cártel del Pacífico, cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de los Arellano Félix. Diversas organizaciones civiles denuncian la militarización emprendida por la actual administración federal. El mismo secretario reveló que en todo México hay un despliegue de 115,000 efectivos militares que coadyuvan en labores de seguridad. Insisten que la estrategia está funcionando. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Con la instalación de un muro de contenedores, las autoridades de Yuma, en Arizona, respondieron a la derogatoria del programa Quédate en México. Entre tanto, los migrantes y las organizaciones que los apoyan aseguran que el fin del MPP no tiene gran incidencia aún en sus procesos. ¿Por qué? Nos explica Paula Díaz. A solo días de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el fin del programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos, Arizona empezó a mover contenedores en la frontera para cerrar los tramos abiertos en Yuma y detener el flujo de inmigrantes por esa área. El fin de Quédate México no significa que termina la espera para miles de inmigrantes que, como Zoe, llevan meses esperando en Nogales, Sonora, para ser aceptados en un puerto de entrada y solicitar asilo. Recibimos la noticia que se acabó el Quédate en México, pero nosotros como migrantes o como por estar pidiendo asilo, pues todavía nos afecta muchísimo porque no podemos acercarnos a la frontera y pedir asilo porque todavía está el título 42. Organizaciones que trabajan con los migrantes en ambos lados de la frontera entre Arizona y Sonora afirman que es una pequeña victoria, pero que mientras siga vigente el título 42, no cambia la realidad para cientos de familias. Hoy por hoy, una familia, una persona que está llegando a la frontera entre México y los Estados Unidos en búsqueda de la protección humanitaria, que se acerque a un puerto de entrada, aún va a ser negada bajo el título 42 precisamente. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos no ha inscrito recientemente solicitantes de asilo al programa Quédate en México y las personas que actualmente están registradas serán sacadas del programa cuando regresen a su próxima cita programada en la Corte de Inmigración. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Ahora vamos con información de Argentina, donde fiscales vincularon a la estrella de ópera Plácido Domingo con un grupo criminal que presuntamente sería fachada de una organización de tráfico sexual de menores. Varios medios de comunicación han transmitido grabaciones telefónicas donde se escucha una voz de un hombre que presuntamente es la de Plácido Domingo, haciendo planes con miembros de la supuesta red criminal. La policía de Buenos Aires allanó las instalaciones de una organización denominada BA, que operaba bajo el nombre de Escuela de Yoga Buenos Aires. 19 personas fueron detenidas. Y usted quédese porque al regresar, la Casa Blanca lanza plan para enfrentar el brote de la viruela del mono. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Por lo menos 1.800.000 nuevas dosis contra la viruela del mono estarán disponibles en los próximos días como parte de la nueva estrategia de la Casa Blanca para hacerle frente al incremento de contagios en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash nos tiene los pormenores. Diva Lizeth, ¿qué otras medidas ha anunciado la administración Biden como parte de este plan? Yasmín, primero ya se cuentan 13.500 contagios en Estados Unidos, por lo que la administración Biden contempla aumentar el personal médico para la prevención y la atención y también mejorar los sistemas de seguimiento y conteo de casos. Es una medida que llega en medio de críticas para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, quienes su directiva aceptaron algunos errores, sobre todo en el manejo en las estrategias contra el COVID-19 y algunas enfermedades para la salud pública, como amenazas de la salud pública. Pero aquí miremos este informe. De 360.000 dosis disponibles en Estados Unidos de la vacuna contra la viruela del mono, se podrán administrar 1.800.000 dosis. La dosificación, según la Casa Blanca, es fruto de investigaciones que permitieron concluir que de una sola dosis se pueden extraer 5 porciones de aplicación subcutánea. Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. Protección suficiente que, según estos funcionarios, permite ampliar la cobertura. Esta es una respuesta total del gobierno que se basa en un trabajo sólido del Dr. Ajayi y en el Consejo de Seguridad Nacional, que nos permitió acelerar rápidamente nuestras herramientas y recursos. Nuestros pies permanecen en el acelerador para hacer todo lo posible para poner fin a este brote. Al 17 de agosto se registran ya 13.500 casos de viruela símica en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio del total mundial, que asciende a 39.000 casos. El Departamento de Salud tiene reservadas 50.000 dosis para ser usadas en eventos que involucren a grupos vulnerables. Ahora quiero enfatizar que si bien estamos ofreciendo la vacuna en estos eventos a quienes tienen un alto riesgo, esta es una serie de vacunas de 2 dosis y recibir la vacuna en estos eventos no brindará protección en el evento en sí. Los CDC trabajan con los departamentos de salud estatales y locales para garantizar planes en eventos masivos, no solo en torno a la vacunación, sino también a las pruebas y la participación de la comunidad. Sobre los últimos casos reportados en Estados Unidos, hace algunas horas la Universidad de Maryland reportó su primer caso de viruela del mono. De acuerdo al director del Centro de Salud Hospitalario, se trata de un trabajador de la universidad que se encuentra en buenas condiciones y, por supuesto, bajo observación. Yasmín, continúo contigo en estudio. Gracias, Diva Lizeth. Y en más información, miles de maestros de todos los estados de Estados Unidos deben pagar de su bolsillo los útiles que usan para impartir sus clases. Sin embargo, una campaña nacional se viralizó en las redes sociales y ha logrado convocar a empresarios y hasta celebridades que adoptan a maestros para ayudarles con sus listas de útiles. Adriana Arévalo nos trae la historia. Dentro del mundo de la educación es bien sabido que los maestros deben comprar sus propios útiles para hacer su trabajo, desde lápices, marcadores y papel hasta audífonos, sillas y libros para ayudar a sus estudiantes, hacen parte de las listas que cada año los educadores deben completar para poder regresar a clases. El movimiento se ha tomado Twitter y Facebook con grandes resultados hasta ahora. Te pide que hacer unos trabajos, pero no te dan los recursos para hacer el trabajo bien.
y si nosotros como maestros tenemos en una situación igual, pues no vamos a hacer lo que podemos. Anthony es un padre de familia y empresario que asegura conocer y apreciar el trabajo de los educadores. Él asegura que si en manos de los maestros está el futuro de su hijo, no debería ser difícil para nadie donar útiles o dinero para que los educadores puedan hacer su trabajo. En menos de un mes, Anthony ha comprado materiales para decenas de maestros de todo el país por una suma que asciende a varios miles de dólares. Los maestros son los responsables de todo el futuro de nuestros niños. Aunque la campaña se inició teniendo en mente los días especiales de venta de Amazon, la plataforma donde todos los maestros han creado sus listas, el mundo virtual ha decidido que mantendrá estas listas abiertas y vivas durante todo el año, con la esperanza de que más donantes aparezcan y todos los educadores puedan recibir sus materiales tarde o temprano. Los costos son muy grandes y los presupuestos de las escuelas no son tan grandes. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Ya es oficial, a pesar de los reparos de la comunidad internacional, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convoca a elecciones municipales. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones municipales ignorando los llamados de organismos internacionales que exhortan a incluir a la oposición en la contienda. Donaldo Hernández con el informe. Las elecciones municipales de Nicaragua ya tienen fecha. Serán el 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral convocó a los partidos políticos a participar para la elección en alcaldías, vicealcaldías y consejos de los 153 municipios del país. Y la primera dama, Rosario Murillo, le recordó a los aspirantes lo que ocurrió a 7 precandidatos presidenciales que buscaban competir contra la reelección de Daniel Ortega. Todo lo que se haga en el contexto del proceso electoral debe hacerse en cumplimiento de nuestras leyes, la ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y la autodeterminación. A las urnas están convocados más de 4 millones de nicaragüenses, pero la oposición desde ya denunció que no participará de los comicios, porque los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática siguen ilegalizados. Desde luego que la oposición nicaragüense no va a reconocer los resultados. Opositores y analistas coinciden en denunciar una vez más que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega hizo caso omiso al llamado de la comunidad internacional, que pide reformas al sistema electoral, así como la participación de la disidencia. Desmanteló toditita las posibilidades de unas elecciones creíbles.
Además del partido Frente Sandinista, otros 4 partidos políticos están habilitados para participar en los comicios, pero la oposición los considera colaboracionistas. Donaldo Hernández, Voz de América. Nos vamos a una breve pausa, pero usted no se mueva porque regresamos con más noticias aquí en El Mundo al Día. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Con festivales de comida, un grupo de amigos en California recauda fondos para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. Los voluntarios cocinan platos típicos de Ucrania, pero su ayuda va mucho más allá de los sabores. Estas voluntarias pasaron la noche preparando los platos que ofrecerán en el festival gastronómico. Lo realizan en Los Ángeles y con el dinero que recaudan, además de ayudar a los ucranianos desplazados por el conflicto, buscan enviar un mensaje de solidaridad a los jóvenes. Queremos que esta nueva generación sienta que no todo el mundo es malo, que hay gente que quiere ayudar. Muchos de estos voluntarios tienen amigos o parientes en Ucrania. Somos un grupo de 14 amigos. Esta es la tercera recaudación de fondos que organizamos para ayudar a la gente de Ucrania. La vida ha cambiado por completo. Había una vida antes de la guerra y ahora hay otra vida después de la guerra. Halina hace parte del grupo y además ayuda a las familias de refugiados ucranianos a llegar a Estados Unidos gracias al programa de la Casa Blanca Unidos por Ucrania. Mucha gente está buscando ayuda. No puede ingresar a Estados Unidos si no hay nadie aquí que pueda actuar como patrocinador. Olena es voluntaria, pero también refugiada y cuenta que llamar a casa es un constante recordatorio de la realidad que se vive en su país. Muy a menudo, al final de nuestra conversación, mis amigos y familiares comienzan a llorar y dicen, nos volveremos a ver, ¿verdad? Y yo digo con optimismo, por supuesto que sí, pero cuando cuelgo empiezo a llorar, porque realmente no sé si nos volveremos a ver. Desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero, Naciones Unidas estima que cerca de 11 millones de refugiados han huido del país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Una gran sorpresa se llevaron 2 argentinos mientras practicaban paddleboarding en aguas de Montehermoso y de repente se percataron de que no estaban solos. Fueron acompañados por varias ballenas y no una, ni 2, ni 3. 12 serían las ballenas que nadaron junto a ellos durante aproximadamente 1 hora. Los hombres dijeron que nunca sintieron miedo, sino un inmenso sentimiento de alegría. En los videos se puede apreciar a uno de ellos acariciando a una ballena. Sin duda, una historia que los marcará. Con esto nos despedimos por hoy.